Compañeros, buenas noches. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Ya dimos un poquito de tiempo para que los compañeros se puedan conectar y se van a ir integrando a lo largo de la charla, pero por respeto a nuestro ponente vamos a iniciar. Este mes les recordamos que el análisis del árbol familiar va más allá de los antecedentes. Es comprender las huellas emocionales, conductuales y biológicas que influyen en la salud de nuestros pacientes y sus generaciones. Esperemos que esta sesión fortalezca nuestra mirada como médicos familiares. Para este importante tema tenemos al doctor José Manuel Tostado Corona. Él es médico especialista en medicina familiar, cursando la residencia en la Unidad de Medicina Familiar 45 en la ciudad de Mazatlán, donde ha colaborado como profesor invitado en la misma sede. Actualmente se desempeña funciones en la consulta externa en Sinaloa. Adelante, doctor, un gusto tenerlo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por tan bonita presentación. En un momento les comparto las diapositivas. El chat está abierto para que envíen sus preguntas para al final de la sesión comentarlas con el doctor. Y les recordamos que es importante que llenen un form con la asistencia del día de hoy. Recuerden que al tener la mayoría de las asistencias, se hacen acreedores a un diploma con aval académico. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad que nos regala Meyali y a los ponentes tan importantes que tenemos. Listo. Me comentan si pueden ver la presentación. Sí la vemos, doctor. Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí acompañándolos con este tema que para mí personalmente resulta muy importante. Y es que muchas veces en medicina familiar dejamos de lado la parte social y psicológica y nos abocamos un poquito más hacia el lado clínico. Es por ello que temas como este llegan a tocar muchas veces fibras muy sensibles en aquellos que tenemos un amor hacia lo social y lo psicológico, más allá de lo clínico. El tema que les voy a presentar es huellas en el árbol familiar, un análisis del genograma en familias multiespecies. Ello deriva de una revisión narrativa homónima publicada a principios de este año en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, en la cual tuve el honor de participar de la mano de dos excelentes médicos familiares. En primera instancia, el doctor Jonathan Murillo Insunza y la doctora Melissa Guadalupe Romero Ojeda. Antes de dar paso a la plática, personalmente y a nombre del equipo que conformó este estudio, queremos dar las gracias a la doctora Wendy Paola Tamayo, quien fungió como punta de lanza para que este tema se diera a conocer, y es que ella lo compartió a través de los grupos de WhatsApp. Ello nos permitió que nos brindaran la invitación. Asimismo, en general a todo el equipo de Ameyali quiero extenderle mi agradecimiento por facilitarnos estos espacios, los cuales se encargan de la divulgación científica, también hablando de los temas sociales y psicológicos, ¿verdad? Esta plática o la finalidad de esta plática es que reflexionen ustedes un poquito, sobre todo con estas tres preguntas. La primera es cómo ha cambiado la familia en las últimas décadas, particularmente la familia mexicana. ¿Qué papel ocupan los animales dentro de los sistemas familiares y cómo podemos integrarlos con una herramienta clásica que en este caso es el genograma o familiograma? Algo que yo creo que asusta mucho a cualquier ponente, más cuando le apasiona el tema, es que no logre conectar muchas veces las ideas o que no logre dar a entender el punto. Espero que este no sea el caso y a muchos de ustedes les motive a investigar un poquito el tema. De igual manera, si alguno de los puntos no queda claro durante la plática, yo les invito al final a hacer alguna pregunta referente para analizarla en conjunto, y si es posible responderla, se la respondo con mucho gusto. Vamos iniciando con esta frase de Paul McCartney, quien dice: puedes juzgar el verdadero carácter de un hombre en la forma en que trata a sus compañeros animales.
La familia es un concepto el cual se ha ido modificando a través del tiempo. Si nosotros queremos analizar a la familia, pues no es competente quererlo hacer a como se estudiaba en los años 70, cuando fueron los inicios de la medicina familiar, al día de hoy. La familia ha cambiado. La familia, al ser un sistema abierto, flexible, dinámico, ha mostrado una gran capacidad para irse adaptando a todos los cambios sociales, culturales, e inclusive cambios económicos que han ido surgiendo. Ello ha terminado en que no se tenga como tal un, un concepto. El concepto va a variar, depende mucho la temporalidad histórica en la cual se está estableciendo el concepto, depende la cultura bajo la cual se está estableciendo el concepto. Para tomar algo un poquito más general, hemos recurrido a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablemos de familia, hay que entender a familia como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, puede ser rol de padre, de madre, de hermanos, de hijos, etcétera, con vínculos que pueden ser consanguíneos o no, pueden existir vínculos legales o vínculos de convivencia, con un modo de existencia común que sea económico, social y que compartan sentimientos afectivos que los van a unir y en consecuencia aglutinar. La familia, al ser tan compleja, a nosotros como médicos familiares, pues también nos da la tarea de irnos adaptando ante las configuraciones que van surgiendo. Nos ha permitido también estudiar más a fondo. Recordemos que nosotros como médicos familiares no vemos al individuo como un ente aislado, lo analizamos como parte de un sistema. Es por ello que al estudiar al individuo, en consecuencia, terminamos estudiando a la familia. Y es muy importante ver quiénes son los que están o conforman esa familia. Pero más importante, no quiénes la conforman, sino quién el individuo identifica como un miembro de la familia. Y cómo ha ido evolucionando la familia a través de los años. Si nosotros nos ponemos a analizar los datos que nos brinda INEGI, a 10 años previos a que se instaurara la medicina familiar como especialidad en México, vemos que en ese momento México tenía 34 millones de habitantes, en los cuales predominaban las familias numerosas con 6 o más integrantes. Asimismo, la estructura dominante para ese entonces era de la pareja heterosexual con hijos. Y también la mayoría de los jefes de familia, poco más del 90%, eran hombres. ¿Qué pasa actualmente? Bueno, estamos hablando que en México ya casi cuatriplica esta cifra de habitantes. Contamos con 125 millones de habitantes. Los hogares, muy contrarios a los años 60, ya son mucho más pequeños. Son mucho más, pero más pequeños. Ya ahora predominan los grupos de 4 miembros, seguidos de los de 3 miembros, seguido de los de 2 miembros, seguido por los hogares unipersonales y casi en última instancia estamos dejando a las familias con 6 o más integrantes. Es decir, los hogares cada vez van reduciéndose. Esto claramente como una consecuencia de los cambios económicos que han ido surgiendo. Los hogares unipersonales han ido creciendo, han aumentado las familias monoparentales, estamos teniendo que este porcentaje ha cambiado, ya hay más jefas de familia. Asimismo, han ido apareciendo las nuevas formas de convivencia familiar, lo que se podemos considerarlos como las familias comunales, grupos similares a familia, las familias homosexuales, y así. En este caso es donde va a encajar un poquito lo que vamos a abordar hoy. En los nuevos tipos de familia, pues prácticamente estamos hablando también de la familia multiespecie, que es un concepto nuevo que hace menos de 5 años, por lo menos en México, ya se tiene, por lo menos de forma legislativa, un concepto para ellos. Y durante décadas el modelo predominante fue el modelo tradicional que se tenía entendido como padre, madre, hijo, donde padre pues, era el proveedor, ¿no? Era quien se encargaba de la parte económica. La madre era quien se encargaba del hogar, de desempeñar las funciones de cuidado, las funciones de afecto, pero actualmente ya ha ido cambiando. Esta tendencia que por muchos años se llegó a considerar como, entre comillas, lo ideal, ha sufrido muchas modificaciones, eso derivado de los cambios sociales, culturales, y ha logrado que actualmente ya reconozcamos múltiples estructuras de familia, ya no solo la familia nuclear, ya tenemos otro tipo de familias, familias monoparentales, familias reconstruidas, parejas sin hijos, familias homoparentales,
o personas que viven solas, como lo comentábamos anteriormente. La clasificación o las clasificaciones o tipologías en medicina familiar han considerado muchísimas cuestiones, consideran parentesco, convivencia, los roles, la dinámica. Sin embargo, hay un elemento que históricamente siempre ha estado presente, y le digo siempre ha estado presente porque según la revista Nature, desde hace 20.000 a 40.000 años surgen las primeras formas de domesticación en animales, pero ha sido omitido dentro de la dinámica familiar, pese a que muchas veces estos desarrollan funciones propias que tiene un miembro de la familia. Y ustedes, si quieren analizar epidemiológicamente cuál es el peso más bien que tienen las mascotas, simplemente hablando de México, el 70% de las familias, esto de acuerdo con los datos que nos proporciona INEGI en su encuesta de autobienestar reportado, el 70% de las familias tiene al menos una mascota. Esto nos dice que hay por lo menos 80 millones de mascotas, de las cuales poquito más de la mitad son perros, ¿no? Esta misma encuesta toma un dato muy interesante y no es solamente la presencia, porque nosotros somos conscientes que la mascota está y ahí está, pero podemos marcar como que está como un objeto. Sin embargo, esta misma encuesta de autobienestar autorreportado nos dice que cerca del 85% de los adultos mexicanos manifestaban empatía hacia la vida humana, es decir, ya había un reconocimiento hasta estos seres que pasan de ser seres no sintientes, como se les tenía tomados en un inicio, a ya seres sintientes. Esto es algo sumamente importante porque para millones de personas los animales forman parte del núcleo afectivo del hogar. Y bueno, actualmente ya podemos decir que de manera legal existe un término para estas familias. Algo que es muy importante y yo considero que es una tarea es el dar etiquetas a todos, porque el dar etiqueta a algo nos ayuda a ponerlo en el mapa. En su momento pasó con las familias homoparentales. Si ustedes se ponen a analizar la literatura de que, por ejemplo, nosotros como médicos familiares tenemos cierta literatura recomendada por parte del Programa Único de Especialidades Médicas, entre estos está el libro del doctor Huerta. En este momento no se abordaba el tema de la familia homoparental. Sin embargo, literatura más reciente, como el libro del doctor Membrillo, creo que la segunda edición se dio en el 2022, si mal no recuerdo, ya sí nos hablaba de familias homoparentales. La marcaba, si bien no como con el parentesco o sin parentesco, la marcaba en otra categoría, como familias dependiendo del modo de vida, perdón, que tenían. Pero ya se estaba marcando, ya se estaba colocando una etiqueta, por lo cual ya se colocaba en el mapa. Y esto es muy importante porque en el momento que nosotros colocamos en el mapa cierto término, hace que empecemos a tomarlo en cuenta. La familia multiespecie, para este caso, podemos definirla como aquella que está integrada por personas y animales domésticos quienes ya pasaron por ser considerados ante la ley de cosas, que era el simbolismo que se le daba, actualmente a concebirse como seres sintientes. Inclusive se nos dice que estos animales ya son parte integral de la familia, desarrollando funciones propias de un miembro de la familia. Hay dos conceptos que ustedes van a encontrar al momento que aborden las familias multiespecie, y es muy importante que lo marquemos. La primera es que el concepto de familia multiespecie también se puede tomar en cuenta como familia interespecie, pero hay una pequeña diferencia que no es tan significativa, como cuando queremos abordar genograma o familiograma de la misma manera, muchas veces cambia alguna cosita. Sabemos que es lo mismo para fines prácticos, pero pues hay algo que cambia. Igualmente para esto, para familia multiespecie y familia interespecie. Cuando hagamos referencia hacia la conformación, lo ideal sería marcarlo como familia multiespecie. Cuando hagamos referencia a las funciones que se desempeñan o cómo desempeñan funciones los miembros del hogar, ahí se tendría que hablar de familia interespecie. Sin embargo, para fines prácticos, ambos términos son bien aceptados. Y la importancia de la mascota en el hogar, pues recae sobre todo en que cuando una mascota llega al hogar puede generar cambios muy importantes.
En primera instancia, tenemos que se integra la mascota y va a generar nuevas responsabilidades. Generalmente surgen estas responsabilidades, nuevos desafíos, que estos ustedes los pueden interpretar tanto de manera positiva como de manera negativa. En la parte positiva podemos decir que el momento que una mascota se integra al hogar, ya se establece una organización por parte de los cuidadores. Se van asignando tareas. A ver, tú le limpias la caca, tú le limpias los miados, tú le das de alimento, tú lo bañas. Se van organizando. También algo que suele pasar, sobre todo en los adultos mayores, que ya se encuentran en la etapa de retiro o muerte, que ya falleció el cónyuge, es que a veces pierden este sentido de amor hacia la vida, ¿no? Y el hecho que una mascota llegue a su hogar muchas veces cambia totalmente la dinámica y les dota de un propósito de vida, un propósito que en muchas ocasiones no logran rescatar de otro miembro. Pero como lo digo, esta es la parte bonita. Sin embargo, hay que considerar que esto también puede jugar en contra. El hecho que una mascota se incorpore al hogar y no haya una adaptación correcta, muy contrario a generar algo beneficioso en la familia, puede generar un estrés adicional. Pero ambas situaciones son motivo de estudio. O sea, tanto lo bueno como lo malo. Ambas situaciones nos pueden perjudicar, nos pueden alterar el, el proceso de salud y enfermedad del paciente. Por consiguiente, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Asimismo, cuando se incorpora una mascota al hogar, también hay una reorganización en los roles. La integración puede dar un cambio a estos roles, sobre todo en aquellos que van formando una familia. ¿Cuáles son? Pues las parejas de recién casados, ¿no? Estos muchas veces las primeras interacciones que tienen como cuidadores no son directamente con los hijos, sino que son con las mascotas. En algunas ocasiones la pareja ya tiene una mascota previa, en otras en común acuerdo adoptan, pero estos son los primeros pasos que toman algunas parejas y las mascotas adoptan este rol que tendría que tomar el hijo, ¿no? También suele pasar este caso de la reorganización de roles o suele ser más evidente en aquellas familias igual que están en etapa del nido vacío. Cuando ya hay una ausencia de los hijos, muchas veces esta ausencia es compensada con la inclusión de mascotas y ya dotan de un nuevo sentido de vida a los padres, ¿no? Y reorganizan los roles, pasan nuevamente a tener el rol de padres. También otro punto importante del cambio en la dinámica del hogar son las actividades compartidas. El tener mascotas se ha asociado de manera positiva a un aumento en la actividad física, asimismo, a interactuar o socializar con otros dueños, lo que resulta benéfico sobre todo nuevamente a nuestra población de adultos mayores o de personas particularmente que tengan problemas en relacionarse. Otra de las cuestiones que nos ayuda o que es importante el momento de la inclusión de la mascota en la dinámica del hogar es la construcción de lazos afectivos. Y es que las mascotas actúan como catalizadores de la interacción humana. Asimismo, ustedes podrán darse cuenta que las mascotas suelen ser una fuente de confianza, una fuente de autoestima, inclusive en muchos casos la mascota suele ser la primera fuente de apoyo de la persona. O sea, la primera red de apoyo que tiene una persona suele ser la familia y suele ser la principal red de apoyo en muchos casos. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que las mascotas tienen unas cualidades tan bonitas, que es que son los únicos seres, siento yo, pues, que no te juzgan, que te brindan apoyo incondicional, te brindan compañía, te brindan amor, y puede llegar a generarse un lazo, pues, muy estrecho con ellos. Pero esto, aparte de los beneficios que puede tener, también hay que analizar un poquito la parte negativa. Y es que el momento que alguien depende casi en su totalidad de una mascota, puede ocasionar que al momento que ésta fallezca, que la mascota sabemos que no son tan longevas, ¿no? Pues su esperanza de vida, por lo menos en perros, es de 10 a 18 años. Entonces, el momento que ellos fallecen, puede derivar en un proceso de un duelo o un duelo patológico, sobre todo porque las mascotas, contrario a a los humanos, no tienen un ritual de despedida. Si ustedes se pueden analizar, bueno, fallece una persona, nos da chance a las otras personas de vivir este proceso. ¿Cómo? Bueno, hay un funeral, hay un entierro, hay novenarios, pero con la mascota no. En muchas ocasiones la meten en una bolsa negra, las amarran y ¡fum! La tiran al basurón. En otras ocasiones, muy pocas, pues se logra cremar a la mascota y conservar ahí sus restos. Pero no suele ser tan común.
culturalmente no es algo que se practique, pues es lo que quiero darles a entender. No es algo que se practique. Por eso el proceso de duelo suele ser más complicado. Asimismo, suele mucho minimizarse al momento que fallece una mascota. No sé si a ustedes les ha pasado que pues tienen una relación con su mascota, lo ven como un hermano, como un hijo, fallece y muchas personas, bueno, pues te dicen, pues era un perro, pues cómprate otro, o mira, te regalo otro. Y se tiende a minimizar esto. Entonces, en algunos pacientes que su felicidad depende, bueno, más bien su estabilidad emocional depende totalmente de las mascotas, esto es perjudicial. Básicamente estás minimizando sus sentimientos y estás cayendo en no darle una significancia a lo que él siente. Y yo creo que es lo peor que nosotros como médicos podemos hacer con nuestros pacientes. Muy bien. Eh, ya para abordar un poquito la parte del estudio de familia, nosotros contamos con diversos estudios, diversas herramientas que nos facilitan el estudio de nuestros pacientes y de su familia. Uno de los más utilizados es el genograma familiar. El genograma familiar, vamos a ver la siguiente diapositiva, es una herramienta que fue propuesta por McGolden y Gerson. Inicialmente ya se tomaban por ahí por principio del siglo, a mediados, pero del siglo pasado, Murray Bowen ya tomaba ciertas cosas que nos iban guiando hacia lo que iba a ser el genograma familiar. Sin embargo, fue McGoldrick y Gerson quienes lograron la simbología que le damos nosotros al momento que estamos redactando el genograma, y fueron los que fueron, digamos, unificando los criterios de qué poner, qué no poner, qué quitar, qué considerar. Al día de hoy ya sabemos que han surgido nuevas configuraciones, sabemos que ha habido diversos cambios en cuanto al genograma familiar, pero a final de cuentas podemos catalogarlo como un instrumento que a nosotros como médicos familiar nos sirve para recabar información sobre la familia. Nos va a permitir a nosotros generar hipótesis que nos van a orientar a hacer una intervención familiar más adecuada. Esta va a representar gráficamente a la familia, y lo quieren ver ustedes un poquito más de forma romántica. Es las raíces de cómo se va desarrollando la familia. Analiza al menos 3 generaciones, identifica las relaciones y la dinámica familiar y nos ayuda a detectar patrones de salud y patrones de enfermedad. La realización, como lo comentaba anteriormente, va a constar de ciertas simbologías. No voy a aunar mucho en esto, voy a tocar solamente las más importantes. En un inicio, para identificar al hombre y a la mujer, se nos otorga para hombre un cuadrado, para mujer un círculo, y para el sexo o para la persona indefinida, perdón, se le dotaba de un rombo. Sin embargo, las nuevas propuestas nos dicen que para el sexo indefinido, lo correcto sería marcarlos como un signo de interrogación y el rombo pasaría a ser la figura que representa a la mascota. Asimismo, ustedes se podrán cuenta que otras, aparte de las figuras geométricas, también vamos a tener unas líneas que nos van a marcar los vínculos, vínculos ascendente, descendente, vínculos para iguales, como lo que es el caso de los tíos, de los hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, la realización del genograma, digamos, va a estar dada mediante simbolismos. Estas son las tablas o estos son los símbolos, perdón, que más frecuentemente utilizamos. Y la aplicación clínica del genograma va a tener 3 principales utilidades. La primera es que a nosotros nos ayuda a llevar un registro sistemático de la información médica dentro del contexto familiar. Nos ayuda a fortalecer la relación médico-paciente. Es que ustedes al momento de realizar el genograma, pues van a comenzar a indagar más en la vida del paciente, le preguntan y pues se genera un interés auténtico, por lo cual eso ayuda a fortalecer la relación. Asimismo, el genograma a nosotros nos ayuda mucho a identificar riesgos y oportunidades para anticipar, digamos, patologías crónico-degenerativas. En los grupos de alumnos que tenía yo en la universidad, asimismo en los grupos de los nuevos residentes que me ha tocado atender, yo siempre les digo, dense cuenta de las familias. Generalmente, si ven el papá gordito, a la mamá gordito, los hijos son gorditos. Si ustedes ven que el papá es diabético y la mamá es diabética,
más allá de la parte o de los factores genéticos, también hay mucho que ver en las cuestiones educativas, la alimentación, el ejercicio, todo ello suelen ser cosas que dentro de la familia se va educando. Por lo cual, cuando nosotros analizamos un genograma y vemos que hay ciertas patologías que pueden tener esta relación, a nosotros nos ayuda a anticipar este riesgo y a practicar una medicina preventiva primaria y no ya secundaria o terciaria. Y bueno, ¿cuál es la importancia ahora de que nosotros implementemos el genograma en familias multiespecies? Primero hay que hablar un poquito de cómo ha surgido el que nosotros integremos a la mascota. Si bien esto es algo relativamente nuevo, podemos decir que ya en muchos años antes se venía tratando el tema de la inclusión de mascotas. Los primeros en hacerlo fueron niños. Para 1988 fueron tres autores que creo que es Davis, Heikki y James. Ellos realizaron una intervención en la que solicitaron a un grupo de niños que tenían entre 10 y 12 años a construir un genograma con la estructura de su familia. Y ellos encontraban que muchos de los niños, por iniciativa propia, colocaban a los animales dentro de su genograma familiar. Sin embargo, nosotros sabemos que para ese momento pues no había un símbolo como tal. Ellos lo consideraban parte de su familia. Generalmente lo ponían como si fuera su hermano, en algunas ocasiones como si fuera su hijo, pero el punto es que se incluía dentro del genograma familiar. Asimismo, fue hasta 2005 que McGoldrick, Petrie y Gerson ya empezaron a proponer integrar a las mascotas dentro del genograma. Ellos veían que el hablar de mascotas nos podían revelar, perdón, a nosotros vínculos afectivos, conflictos familiares, procesos de duelo, las responsabilidades compartidas, las dinámicas de apego que se manejaban en algunos casos. Así es como empieza a tener sus inicios el decir, ¿sabes qué? Creo conveniente integrar a las mascotas dentro de la dinámica familiar. Por lo cual, ¿cuál es la herramienta que suele ser más viable para este fin? Bueno, pues el genograma. Aquí les estoy dejando en este diapositivo una figura de un genograma realizado por una niña, en la cual ustedes pueden ver que se refleja un vínculo con su perro dentro de la estructura de su familia ensamblada. Esta niña, como pueden ver, considera su vínculo más estrecho con el perro. Es, así si lo analizamos de forma general, pues desciende de una familia divorciada, la mamá contrajo vínculos con quien es ahora el padrastro de la niña, y al parecer el perro surge de esa relación, a lo mejor en común acuerdo lo adoptaron, y la niña, pues la forma o el vínculo más estrecho que tiene, aquí ella lo está marcando con un perro. Son muy curiosos los niños, ¿no? También tenemos diversos ejemplos o propuestas que se han ido lanzando a través de los tiempos. Esta es por dos doctoras, la doctora Hudson y la doctora Darling, en 2011, para analizar el genograma particularmente de una familia. Ellos propusieron estas figuras. Esto porque notaban que particularmente en esta familia los lazos con las mascotas eran muy estrechos, como lo pueden ver. Ellos dotaron de esta simbología. Era un poquito más arcaica. También, si ustedes lo quieren analizar a fondo, pues no es tan fácil de recordar y las figuras aquí lo están marcando con la inicial y le ponen ciertas características, ¿no? Gato, cat y los bigotes. Dog, pues ponen la D de perro y pues sus orejitas y su ojito. Y así, ¿no? Entonces, estas fueron las propuestas iniciales que se fueron lanzando para establecer el genograma multiespecie. Sin embargo, actualmente, en 2020, Rodríguez Hebrerio y Díaz Videla nos lanzaron lo que para mí, personalmente, ha sido uno de los avances en medicina familiar más novedosos. Y no estamos hablando de, se creó un nuevo GLP-1. No, que ya nos dijeron que lo ideal es GLP-1 con los ISGLT2. No, nos vamos hacia la parte social y psicológica. Esta parte para mí es un progreso impresionante. Poner en el mapa familiar a las mascotas es algo que si nos vamos 10 años antes, pues no se tomaba en cuenta, no se tenía en mente hacerlo. Sin embargo, ya hay una realidad. Para este caso muy particular,
Rodríguez Cebrerio y Díaz Videla han retomado los antecedentes que se han tenido del análisis de la familia multiespecie y en ello ha derivado que la figura que ellos han considerado más idónea para representar a la mascota es el rombo. Como ustedes pueden ver, este mismo rombo va a tener características particulares para cada especie, pero no se usan siempre. Vamos a la siguiente diapositiva. Díaz Videla y Rodríguez Cebrerio, en su artículo Las mascotas en el genograma familiar, nos dicen que cuando la mascota se identifique dentro de la familia y solamente sea una especie, pues no es necesario ponerle orejitas, ponerle bigotitos, nada, pues solamente el rombo y marcar a la mascota por su especie, por su nombre, la edad, el tiempo de convivencia que tiene con la familia y sobre todo si tiene alguna patología o hay algún evento que consideremos que pueda estar afectando o beneficiando en su defecto a la familia. Como ustedes pueden ver, cuando uno quiere marcar a la mascota dentro de la familia, la descendencia va a ir de la mano de quién es el custodio de la mascota. Contrario a los hijos que se marca con una línea recta, en este caso contamos con una línea punteada, como suele ser el caso de los hijos que son adoptados o que son hijos putativos, que se marca con puntos, igualmente la mascota se hace este reconocimiento en cuanto a los hijos para que no haya una confusión. Asimismo, se pide que la línea sea un poquito más alargada que la de que se tiene con los hijos normalmente. Aquí podemos ver varios ejemplos de cómo se puede descender de acuerdo al custodio con una mascota, cuando se es madre y custodio, cuando hay dos custodios en común acuerdo, se marca como si fuera desde la línea media la mascota. En el caso particular, que sean, uno sea custodio y el otro, pues son pareja, pero pues no se hace responsable de la mascota, se marca solamente descendiendo de la línea del custodio. También tenemos otro ejemplo que nos dota, que es cuando es padre y custodio, madre y custodia, custodios únicamente, o cuando es padre y custodio y madre y custodia y hay más de dos especies en la mascota. Y yo creo que sería una tarea sumamente difícil el querer implementarlo en la práctica clínica. Yo estoy totalmente consciente, soy como lo comentó ahorita la doctora Denise, yo laboro en la consulta externa y el hecho de laborar en la consulta externa me hace entender que tenemos 15 minutos para atender al paciente y claramente no en todos los casos me voy a poner a preguntarle, oye, ¿tiene perro? ¿Y cuánto tiempo tiene con su perro? ¿Y cómo se incorporó? ¿Y lo ama? ¿No lo ama? ¿Ya modificó? No, pues yo sé que no, es una tarea sumamente difícil. Lamentablemente para nosotros como médicos familiares contamos con un tiempo muy reducido de consulta y no podemos hacer esas intervenciones, pero en algunas situaciones que nosotros consideramos pertinentes, supongamos es un proceso de un duelo en la cual la persona en algún momento nos llegó a externar la pérdida de su mascota y vemos que este duelo no se resuelve, bueno, podemos intervenir. Hay una propuesta igualmente de ambos autores, Rodríguez Hebrero y Díaz Videla, que es el subsistema custodio mascota. Para este se hace una serie de reflexiones que ayudan a la persona, bueno, a la persona y a nosotros, ¿no? A identificar cuál es el papel que tiene la mascota dentro de la familia y por lo cual si puede ser candidato o no a un estudio de familia con la incorporación del genograma multiespecie. Las principales preguntas: ¿qué tipo de mascota tienes? ¿Cómo y cuándo fue que se incorporó? ¿Qué es lo que más ama de tu mascota? ¿Qué cambió en tu vida la presencia? Si cambió el resto de la familia, el tipo de vínculo que comparten y otras tantas preguntas, ¿no? Para no, no irnos muy a fondo. Pero estas preguntas se van a aplicar, nuevamente lo digo, exclusivamente en los casos que ustedes consideren pertinentes. Es imposible hacerlo en todos los pacientes. Yo actualmente estoy desempeñando mis funciones en la consulta externa, pero también estoy en una comunidad rural en la cual pues, es casi imposible que no tengan mascotas. Ya me vería yo a todos a los pacientes, ¿no? Haciendo las preguntas sobre qué tipo de perro tiene y todo. No, hay que tener nuestro criterio de cuándo y cómo establecer esto, ¿sale? Muy bien. Como parte de la conclusión de esta plática, hay que tocar estos puntos claves. Lo primero, la familia está cambiando. Es algo muy obvio. Hemos estado bajo muchos cambios sociales, culturales, económicos, los comentamos anteriormente. Uno de los más
digamos, importantes que ha habido en los últimos años es la situación de COVID-19, en el cual hubo un confinamiento. Muchas personas que eran hogares que se consideraban unipersonales contaban con mascotas y las principales redes de apoyo pues fueron las mascotas, sus principales contactos, su comunicación era directamente con sus mascotas porque no había otras redes a quien apoyar. Este confinamiento, más que afectar, vino a beneficiar muy particularmente el caso de que hiciéramos una introspección de la importancia que tiene la mascota dentro de nuestro hogar. Las estructuras tradicionales ya no son la única forma de convivencia. Como lo digo, los animales han ido ocupando un lugar cada vez más importante. Nuestra labor como médicos familiares es reconocer esta realidad y comprender mejor a nuestros pacientes. Considero que no hay mejor forma de que ustedes establezcan un vínculo con su paciente que reconociendo los sentimientos de su paciente. El hecho que el paciente considera a la mascota como miembro de su hogar y ustedes como médicos avalen ese reconocimiento va a fortalecer su vínculo con el paciente. Asimismo, también tenemos que en muchos de los árboles familiares, pues ya te existe también huellas que son huellas no de humanos, sino son más unas patitas. Y esto es lo que nos ha hecho que cada vez demos más importancia al estudio de las familias multiespecie. Como parte final les dejo un QR hacia el artículo que realizamos su servidor y el doctor Jonathan Murillo Insunza y la doctora Melissa Guadalupe Romero. Si no hay alguna duda, me despido, si no aquí quedo abierto ante cualquier comentario. Entiendo que es un tema un poquito complicado, un tema que puede generar de cierta manera alguna controversia. No es la finalidad, simplemente lo que se busca con esta plática es que se reconozca a la mascota como parte integral de la familia, más allá de reconocerla en la parte clínica buscando una zoonosis, por ejemplo, y que aunque hay mascotas en el hogar, hay que ver cuáles son las zoonosis más probables que puede desarrollar el paciente, ¿no? Más allá de eso, buscar también los vínculos que puede existir y cómo puede beneficiar al paciente en el caso del proceso de la enfermedad, que puede hacer parte de la terapia que se implemente en él, o cómo puede perjudicar al proceso de salud de enfermedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Manuel Tostado Corona. Esta ponencia es muy interesante, es una nueva manera, una nueva visión. A veces nos preparan de manera muy institucional y dejamos de lado la parte afectiva, la parte social, que es algo que es inherente a nuestra especialidad. Le agradecemos, doctor, la participación el día de hoy. Le queremos hacer llegar, bueno, mientras nos dan preguntas o comentarios, le queremos dar un reconocimiento agradeciendo su participación el día de hoy, que le haremos llegar hasta sus manos. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Yo sí quisiera hacer un comentario. Adelante. Bueno, primero, pues muchas felicidades. Me pareció muy bien abordado el tema. Yo creo que con los compañeros que estamos aquí, pues vamos a coincidir en los puntos que tú estás abordando. A mí me ha tocado ver cuando hablan estos temas y tenemos ahora sí, como dicen ya los escritosaurios, un poquito ya mayores, son los que repelan más de esto porque tal vez su crianza fue diferente. Ellos consideran que estas mascotas, al no tener una conciencia, no los podemos equiparar con un individuo, una persona en la familia. Pero eso que están haciendo de hacer revisiones y hacer pues investigaciones de tipo cualitativo y aunque sea cuantitativo, pues fortalece esto. En lo que tú has estudiado y explorado, ¿tú qué líneas de investigación sugerirías que nosotros como médicos familiares podríamos hacer para fortalecer más pues esta idea de que ya sea considerado ahora sí no nomás como un punto interesante, sino que ya sea parte pues de la formación de un médico familiar? Para los que, pues aquí compañeros de varios que se dedican a la investigación, o sea, a ti que tú, de lo que tú has revisado,
¿Qué crees que podríamos hacer nosotros como amigos familiares para fortalecer pues esta parte? Primero, muchas gracias, doctor, por su comentario y por la pregunta. Yo considero que lo primero que hay que hacer es continuar con la investigación cualitativa porque tenemos que seguir recabando información. La información existente todavía es muy poca. Yo creo que primero habría que unificar lo que se tiene en la literatura. Posteriormente, yo invitaría a todos los médicos familiares a, ahora sí, echar en marcha el ratoncito y crear herramientas que nos ayuden a facilitar. A día de hoy, la única herramienta, digamos, que se ha estado implementando es el genograma. Y si ustedes se pueden abordar el genograma, se ha utilizado más guiado hacia la parte de la terapia familiar, no tanto en la práctica clínica. Clínicamente es sumamente difícil. Entonces, como propuesta personal para su práctica clínica diaria, yo considero que siempre el interrogatorio dirigido a la persona y tocar ciertos temas no directamente en la consulta preguntarle, oiga, ¿y ama a su perro? ¿No ama a su perro? No, o sea, a veces es algo que propiamente en la consulta se va desarrollando durante la conversación con el paciente. Entonces, aquellos pacientes que ustedes consideren la mascota tiene un peso importante, se pudiera aplicar el subsistema de la humano mascota que nos proporciona Día Videla y Rodríguez Hebrerio para aplicarlo en el paciente. Sin embargo, nuevamente reitero, en la práctica clínica es algo muy difícil, por lo menos a nosotros en la parte institucional. Tal vez si ustedes practican la medicina familiar de una manera privada, sí pudieran implementar esto, pero ¿qué requiere? Requiere muchísimo estudio, estudio que ahorita se sigue fortaleciendo, como lo digo, es algo que tiene muy, muy poco y apenas estamos retomando eso. Yo, la invitación para concretar la pregunta sería eso, empezar a continuar con análisis de tipo cualitativo, revisiones narrativas, revisiones sistémicas, si quieren irse hacia los cielos, y empezar a buscar, a ver, de qué manera puedo integrar o diseñar una herramienta que nos ayude a identificar esto. Una herramienta para los animales, creo que van a coincidir conmigo, es sumamente difícil. Con los niños es difícil de por sí, ¿no? Porque los niños te pueden leer, te pueden a veces escribir un poco, pero ya la parte de establecer una lógica, pues es un poquito complicado. Con los niños tenemos los dibujos, por ejemplo, el estudio de los niños, abordarlos mediante dibujos es una de las prácticas que suele hacer, pero con las mascotas, pues al carecer ellos de, pues a lo mejor un sistema de escritura, un sistema de habla propio, pues es algo difícil, entonces sería más observacional lo que se puede implementar. Hay ciertas áreas de la sociología o de la veterinaria que nos ayuden a abordar la conducta animal, que es con lo que nosotros pudiéramos un poquito trabajar. Pero en la práctica clínica institucional sí es algo un poco difícil. Muy bien, muchas gracias, doctor. En el chat les acabo de compartir el artículo que nos comentaba el doctor José Manuel y me parece que hay una manita levantada. Creo que es la doctora Zulema. Adelante, doctora. Bueno, mientras se arregla y creo que ya nos tenemos. Bueno, pues nuevamente le damos las gracias al doctor. Perdón, creo que ya ahora sí, ya me ¿Sí? escuchan. Bueno, Ya. su servidora, estoy participando en esta ponencia del doctor por el amor que le tengo a mis mascotas, tenemos en familia 4 perros, 2 gatos. Y sí, nosotros somos de aquellas familias que hemos perdido mascotas y que las hemos llevado a incinerar, ¿no? Es muy importante este tema, justo por lo que mencionaba el doctor, que en los últimos tiempos, pues las mascotas se han incorporado al núcleo familiar y creo que sí es muy importante que dentro de la consulta médica del médico familiar se pudiera integrar como una actividad
normal de considerar dentro de la consulta, por lo menos actualizar expedientes 1 o 2 veces al año en cuanto a hacer el genograma de la familia completa con la familia como tal, de los humanos, y también con las mascotas, y considerarlo como una parte importante de la forma integral como un médico familiar debe de tomar pues la consulta, ¿no? Involucrar tanto la parte médica como la parte emocional también, porque ahorita eh, finalmente esta es una actividad que está más enfocada a aquellas especialidades que son más enfocadas a la salud emocional, ¿no? Donde se analiza y el apego muy fuerte con las mascotas, pero se ve desde el punto de vista emocional, pero también una mascota nos puede ayudar mucho también en el tema de emocional, pero que también influye sobre la salud física. Entonces, creo yo que sí deben de las instituciones, tanto públicas como privadas, de considerar que en la actualidad las mascotas vienen a ser una parte importante, forman parte de la familia, y dar la oportunidad a que por lo menos integrar a la consulta médica y actualizar expedientes de aquellos pacientes afiliados a esa institución, o los pacientes que son recurrentes ante algún médico en la parte privada. Sí, integrar las mascotas, porque sería un conocimiento o el conocer más a detalle a la familia. Entonces, los tiempos creo que sí están en este momento listos para que esta sea una parte que se integre y que no únicamente se dé tiempo, el tiempo limitado para atender la salud física. Sería todo mi parte. Muchas gracias, y muy interesante el artículo y la ponencia del doctor. Muchas gracias. A manera personal, sí me gustaría, con lo que comenta Zulema, compartirles una experiencia que tuve yo en mi hogar, ¿no? Porque ahorita lo comentaba ella, las familias, las mascotas llegan a modificar el hogar. En mi familia, mis hermanos y yo nos salimos del hogar, mis papás se quedaron, pues entre ellos dos cuidándose, y mi papá cayó en una depresión. Vivió un proceso de depresión, el cual les puedo decir, por motivos personales de él, no quiso que se tratara con tratamiento médico oral, digamos, con benzodiazepinas, con inhibidores de la recaptación de serotoninas, antipsicóticos, etcétera, ¿no? Él quiso manejarlo por su parte. Entonces, sí notamos nosotros a mi papá decaído, lo notamos que se la pasaba sentado viendo tele, y fue entonces que llegó, digamos, un pequeño solecito al hogar. Lo que en las diapositivas ustedes podrán notar que en muchas de ellas hay un bulldog inglés. Pues precisamente nos, nos de regalaron un bulldog inglés, y vieran cómo modificó la dinámica que tenían mis padres. Mi papá cambió de un giro de 180 grados. Eh, Él, de pasar a estar sentado, pasó a estar alegre, cantando, salía a la calle a pasearlo, iba a presumirlo, inclusive empezó a ir al parque, cosa que él no hacía, y lo iba y lo presumía, ¿no? A él le encantaba, así como a lo mejor me presumía a mí de chiquillo, también presumía al perro como si fuera un plebe más. Entonces, sí, una mascota tiene un peso sumamente importante. Yo creo que el médico familiar de él no, ni por enterado se dio que pues se le quitó su depresión, y pues tampoco aunó mucho, ¿no? En cuál era la causa ni cómo se llegó a modificar con la llegada del terror a la casa, que más que un terror llegó a ser una adoración, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con su lema. Como médicos familiares hay que también tomar en cuenta a esta vida, digamos, no humana, pero sí que es un ser sintiente. Muchas gracias por sus comentarios. Tenemos a nuestra presidenta. Creo que nos va a hacer algún comentario y el cierre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por su plática. Realmente es una plática muy interesante. Como usted dice, lo vivió con su papá, yo lo viví con mi mamá. 16 años con su perrita, y fue súper doloroso su pérdida para ella. Creo que todavía ahorita
tiene el recuerdo ahí muy presente. Este es un tema muy interesante, realmente ahorita las familias sí se están constituyendo, formando por perritos, yo también ahí tengo la mía. Y realmente un tema muy interesante y sí, realmente creo que sí hay muchas formas para buscar el cómo hacer investigación referente a este tema. Es cuestión de ponernos a analizar y ver qué es lo que se puede realizar para tener más investigación y esto sea un tema muy interesante o ya parte de temas, de temarios en los módulos de medicina familiar de formación de los residentes. Realmente sí sería muy buen tema. De parte de Ameyali, muchísimas gracias por la ponencia. Gracias también a todos los que se conectaron y pues igual se queda el link para la asistencia. Recuerden que las sesiones van a tener aval para los que se certifican o recertifican, más bien para los que se recertifican. Y muchísimas gracias y buenas noches a todos. Denise, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Recuerden que este espacio es por y para los residentes. Temas como estos nos recuerdan por qué entramos a la especialidad, abren líneas de estudio. El doctor ya publicó en una revista indexada, entonces pues los invitamos a seguir investigando. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente mes. Falta la Muchas gracias foto. por escucharme. ¿Quieren la foto? Prendan, los que puedan, prendan su cámara, por favor. ¿Listos todos? Allí vamos. Una, dos. Eso. Una, dos. Muy bien. Regálenme otra. Denme un segundito. Recuerden también el Congreso de Chiapas. Ahí va. Uno, dos, tres. Muy guapos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente mes. Nos vemos. Bonita noche. Buenas noches. Sí, Hasta descansen, luego. buenas noches. Hasta el siguiente mes. Hola.